y señores, el Barcelona acaba de ganar su compromiso por la UEFA Champions League. Enfrentó uno de los clubes más grandes de la historia de la muy importante República Checa. Hay que respetar, chicos, siempre hay que tener respeto en el mundo del fútbol. Y se jugó hoy en un estadio que oscilaba entre los -13, -9 y -7 grados. Al Barça hoy quisieron pararlo a través de la congelación de los protagonistas y aún así no se pudo detener el aura ganadora del Barça. El Barça tiene el corazón caliente. No hay ningún escenario frío que pueda afectar a un club ganador como es el Barça, que hoy ganó su compromiso 4-2 y se perfila a los octavos de final de la Champions. Antes de empezar a hablar del resultado en sí y de los protagonistas y de los jugadores y qué opino de cada cosa, hoy el Barça, chicos, está en el puesto número 9. ¿Casualidad? No lo sé. Pero el Barça está en el puesto número 9 de nuestra amada querida Champions. Y de esta manera, ¿qué significa, chat? Que tiene 13 puntos, que ha jugado 7 partidos, que ha ganado 4, que ha empatado 1 y que ha perdido 2. Pero, ¿quiénes están por arriba del Barça en Champions? Antes de que saquen clip. A día de hoy, el Chelsea, el Newcastle, el PSG, el Tottenham y el Liverpool son 5 equipos que tienen más puntos que el Barça, perdón, y el Real Madrid. Son 6 equipos que tienen más puntos que el Barça y no están todavía asegurados en octavos de Champions. ¿Qué significa esto? Que si el Barça gana su compromiso pendiente contra el Copenhagen, contra el Copenhagen, contra el Copenhagen, contra el Copenhagen, contra el Kang, o como ustedes le llaman en su país, y alguno de estos muchachos pincha o pierde, el Barça va directamente a octavos. Pero si el Barça gana y todos los demás ganan, el Barça va a jugar 16avos de Champions. Si ustedes se dan cuenta, hay 2 clubes que están en la zona alta de la Champions League que no los mencioné. Arsenal y Bayern Múnich, que ya están clasificados a octavos de final. El tema es, por primera vez, antes de arrancar análisis con el Barça, vamos a hablar de los rivales que va a tener cada equipo en su última jornada de Champions. El Real Madrid va a enfrentar al Benfica. ¿Puede pinchar? ¿Puede perder? Claramente puede. Claramente puede, inclusive empatar. Pero ahí tendría que hacer la diferencia de gol, algo que es bastante más complicado para el Barça. Por acá, chicos, está el principal problema del FC Barcelona y es la diferencia de gol. El Barça tiene, chicos, +5. Lo pueden ver aquí. ¿Qué significa esto? Que ante igualdad de puntos, el Barça queda por debajo. Acá tenemos, por ejemplo, el Real Madrid, que tiene +11. Está sólido el Real Madrid. O sea que si empata tiene 16 puntos y el Barça debería golear escandalosamente al Copenhague para pasarlo a la tabla. Vamos con el Liverpool, el equipo de Arne Slot, que va a jugar contra el Qarabag. Me acuerdo que mi abuelo, en una parrillada en 2007, me dijo, me tocó el hombro, me acuerdo, me tocó el hombro, y me dijo 9999. Yo le dije, ¿qué pasa, güey? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, güey? Y me dijo, en la Champions, mucho cuidado con el Qarabag. Yo le decía, ¿en serio, abuelo? Sí, nieto, sí. Cuidado con el Qarabag en Champions. Entonces, no sé, ojo. Yo solamente digo cuidado. Seguimos con el próximo rival. Vamos con el Tottenham. El Tottenham del Cuti Romero, que va a jugar con el Eintracht de Frankfurt. Y el Eintracht de Frankfurt tiene 0 aura. Con Götze tiene menos, pero 0 aura. Entonces, puede ser que este partido gane el Tottenham. Aunque el empate, si el Tottenham empata y el Barça gana, tin, octavo de Champions, tin, octavo de Champions. Entonces, guarda ahí. Después, PSG va a jugar contra... Señores, si el Barça gana, va a octavos. ¿Por qué? Porque juega PSG Newcastle. Si el PSG con el Newcastle empatan, 14-14. Si gana el PSG, 16. Si gana el Newcastle, 16. Y el otro se va a quedar con 13. Entonces el Barça sí o sí clasifica a octavos de final. Solo depende de sí mismo. Y después con el Chelsea, que es nuestro último, por así decir, competidor en el puesto, está el Napoli, de Kevin De Bruyne. Se viene Enzo contra De Bruyne.
Se viene, no sé, Nicolas Jackson o Nicolas Jackson fue al Bayern, no sé, boludo. Pedro Neto contra Höglund. Entonces, ahí también puede ser un tema clave. A ver, chicos, ustedes me van a decir, Cobra, ¿vos tenés miedo de jugar 16avos de Champions? De verdad, soy objetivo, no tengo miedo. Pero el Barça tiene una agenda tan cargada de fútbol, tan cargada de partidos prácticamente cada 3 días, que al Barça ahorrarse 2 partidos son clave, amigo. Son clave. Por el cansancio, por la acumulación y el estrés, obviamente muscular, hace que los jugadores del Barça se lesionen. Que ahora vamos a hablar de un caso muy duro que ha pasado en el día de hoy para el Barça. Entonces, si el Barça puede asegurarse octavos de final, bienvenido sea, chicos. Bienvenido sea. Obviamente, jugar 16avos te asegura no ganar la Champions para nada. El PSG jugó 16avos y ganó la Champions. O sea, puedes jugar 16avos y ganar la Champions igual. Pero yo preferiría evitar esos 2 partidos por tema de acumulación de cansancio innecesario para el equipo catalán. Y ahora sí, vamos a hablar un poco del encuentro del día de hoy. El Barça jugaba en la jornada número 7 ante su último partido, ante el último partido, bien digo, contra el Slavia Praga en su cancha, en República Checa. Un terreno muy complicado, un campo extremadamente frío, que los jugadores del Barça decidieron ir a entrenar un día antes para que los jugadores puedan aclimatarse, evitar lesiones y sobre todo que se preparen, porque iban a tener que correr, pero sin parar, porque se iban a cagar de frío. De hecho, ustedes se dan cuenta, en las 2 veces que el árbitro arranca el primer tiempo y el segundo tiempo, los jugadores del Barça estaban haciendo pasadas porque se cagaban de frío, se congelaban. Entonces, no sé, después a mí me van a decir llorón, me van a decir que soy un doble vara, pero para mí, amigo, dale. No puedes mandarte a jugar a cagarse de frío, boludo, en serio. Entonces te quiero decir, hoy la cancha condicionó a los jugadores. Pero realmente, amigo, no llegan a jugar al Polo Norte, ¿entendés? Bueno. Entonces, jugó el Barça con el siguiente 11. En el arco, Joan García. Que, lamentablemente, chicos, el Barça, hoy, posee un récord negativo. ¿Por qué negativo, chat? ¿Por qué negativo? Porque el Barça se convirtió hoy en un equipo que acaba de recibir al menos un gol en 10 partidos consecutivos de Champions. Lo que están escuchando. El Barça recibió un gol, o mínimo un gol o más, contra el Dortmund, contra el Inter en la ida, contra el Inter en la vuelta, contra el Newcastle, contra el PSG, contra el Olympiacos, contra el Brujas, contra el Chelsea, contra el Frankfurt y contra el Slavia Praga. Entonces, el Barça recibe muchos goles. El Barça recibe muchos goles, sobre todo, ¿saben cuándo? De visitante. El Barça recibe muchos goles de visitante en Champions y es algo que el Barça tiene que corregir cuanto antes. Porque, por ejemplo, últimos 11 partidos de visitante en Champions, el Barça recibió 25 goles. Eso significa que el Barça recibe mínimo 2 goles o más por partido de Champions, de visitante. Usted me va a decir, bueno, pero el Barça hace 3, hace 4, hace 5. Lo puedo entender, pero ahí te das cuenta que el Barça muchas veces es víctima de errores que lamentablemente los paga caro. Y hoy el Barça recibe 2 goles. Y me van a decir que soy un vendehumo. Pero el Barça recibe 2 goles. No por mérito del rival, por error del Barcelona. El primer gol es un centro pasado que el arquero no puede agarrar, que ninguno de los jugadores puede peinar, que lo peina el jugador de Slavia Praga y se mete gol en contra. Bueno, no es gol en contra, pero se traba con De Jong, el jugador se lleva la pelota con las piernas y la mete dentro literalmente del arco. La mete literalmente dentro del arco como cual retención así, tac, tac, y cae dentro del arco. Ahí es una inexactitud defensiva del Barcelona. Segundo gol, la peinada, gol en contra de Lewandowski. Los 2 goles de córner, amigo. Los 2 goles de córner. O sea, me parezco a Bilardo en la final del mundo 86 contra Alemania, que dice, no pueden hacer 2 goles de córner, muchacho. 2 goles de córner. Entonces, ahí es algo que el Barça tiene que mejorar, pero en serio, porque vos puedes dominar todo el partido, pues si te hacen goles de córner, lamentablemente la vas a pagar muy caro de cara a lo que puede llegar a pasar más adelante. Más allá de eso, creo que Joan García no lo han probado mucho al día de hoy, a pesar de que recibió 2 goles. No hay quizás grandes exhibiciones de Joan García porque no se lo buscó. La verdad que el Slavia Praga es un equipo muy menor a comparación del Barcelona, tanto en plantilla como en historia, y se notó en formato de dominio de la pelota, no generó mucho, es la verdad. Ahora vamos a empezar a hablar también de más jugadores. Vamos por la saga defensiva, hablando con Jules Koundé. Y quieren que diga algo, chat, si me bancan aplaudan. Lo digo en serio, ¿eh? Para mí Koundé lleva 7, 8, 9, 10 partidos consecutivos, casi, que yo lo veo bajo, amigo. Que lo veo el peor de la defensa. No estoy diciendo que esté malísimo, pero para mí es claramente hoy en día el peor jugador de la defensa. Hay que reconocerlo, chat. No está bien Koundé, amigo.
No está bien Koundé. Sea contra la Real Sociedad, sea contra el Club Bilbao, sea contra el Real Madrid, sea contra el Área Praga, sea contra el Guadalajara por Copa del Rey. No ves a un Koundé dominador. No ves a un Koundé que gana duelos y no lo pueden pasar. Sí me permite que el jugador tire centro. Sí me permite que el jugador enganche, que se meta para adentro. Llega tarde muchas veces en la línea adelantada. Llega tarde. Y es Eric García el que lo corrige. Entonces, ahí claramente tiene que mejorar Koundé. Para mí Koundé el año pasado estaba en un nivel excelso. Ahora no sé qué le pasa. Tiene algo muy positivo, que es que prácticamente no se lesiona nunca. Tocamos madera, no quiero mufarlo, pero la verdad no se lesiona nunca, es una bestia físicamente. Pero, y que además juega siempre, pero tiene que regular y mejorar su nivel. Vamos con la saga central. Eric García, colosal. Pero nuevamente colosal el nivel de Eric García. El ex City, el ex Girona, entre otros, está en un nivel pero soberbio. Importante con la pelota, saliendo bien de abajo, porque al Barça no solo se le exige que el central recupere, se exige que el central salga jugando como corresponde, tenga la pelota debajo de los pies y genere juego. Y Eric García lo está haciendo de manera muy reiterativa. Gana duelos aéreos, gana por debajo, gana tirándose a barrer. Además, clarifica cada una de las jugadas. Juega rápido, juega sencillo, juega simple. En un deporte en el cual siempre se premia la innovación, también nos olvidamos de que hay pocos jugadores que saben jugar fácil. Y Eric García sabe jugar al fútbol fácil. Que hoy en día eso es complicado de encontrar. Además, hablando estadísticamente, ganó 11 duelos. 11 duelos. Eric García. Tremendo. Tremendo. 6 recuperaciones. 100 pases para un central. 100 pases. Nunca fue gameteado. Y además, todos los duelos por debajo los ganó. Entonces, muy bien Eric García. Que acabo de meterme con Eric García para unir con otro jugador que ha sido muy mencionado en la última semana en el mundo Barça. Y es Dro. Dro. Mirá el ejemplo de Eric García. Mirá a Eric García y mirá a Alex Moriba, a Hughie, a Xavi Simons. Jugadores que les costó mucho adentrarse en Europa, les costó mucho hacerse importante. Algunos inclusive bajaron drásticamente a su nivel desde que hicieron irse del Barcelona. Y Alex Moriba pintaba como un crack. Messi decía que era un gran jugador, que se sabía cosas muy buenas. El tipo recibió una oferta para cobrar más en la Liga de Alemania. Se fue, el tipo desapareció del mapa. Desapareció del mundo del fútbol. Mark Hughie se fue al Chelsea, donde hay 100 jugadores. No juega nunca. Vos debutaste este año en el Barça y ya exigís jugar o te vas. Esperá. Esperá. Esperá que alguien del mediocampo no esté. Que alguien del mediocampo no esté para sumar minutos. Creo que se entiende lo que quiero decir. Entonces, yo creo que para mí la clave acá es que Dro se dé cuenta que lo importante es que tiene 17 años, /18, que es muy joven y que tiene que saber esperar. Está jugando Dro en el club, si me quieren decir Termo, ya lo que ustedes quieran, en uno de los top 3 clubes más importantes del mundo del fútbol. Y sobre todo, con cantidad de jugadores muy buenos. Si algo se le puede decir al Barça, más allá de todo lo que ha conseguido, es la cantidad de jugadores que crea. En el Barça se creó Messi, se creó Xavi, se creó Iniesta, se creó Puyol. Jugadores que han podido hacer una carrera tremenda en el Barça. Busquets. Hay que tener paciencia, tener 18 años. Mira cómo hizo Eric García. Eric García, el tipo fue capitán en la reserva del Barça. Se tuvo que ir al City porque quiso irse al City. Después se terminó yendo, el Barça lo trajo de vuelta. Le costó, se fue al Girona y aún así volvió, pues su sueño era jugar en el Barça. Vos ahora estás jugando en el Barcelona. ¿Te vas a ir porque no jugás? Paciencia. No es que estás congelado hace 3 años en el club. Subiste a primera este año. Tranca. Para mí si te vas es un error gravísimo. Pero error gravísimo de Dro si se va del Barcelona. El tiempo a mí me da la razón. Yo me quedo tranquilo. Vamos a seguir con el equipo. Vamos a hablar del señor Gerard Martín. Que los primeros 20 minutos no me gustaron. No me gustaron, chat. No me gustaron para nada. Sobre todo porque mucha falta. Hay un tiro libre del Slavia Praga que era, pero literalmente un tiro libre para gol que hizo Gerard Martín falta y el árbitro nos perdonó, lo admito. Nos perdonó, pero Gerard Martín es verdad que se está acostumbrando a jugar de central esta temporada, porque antes era el recambio de Balde y ahora está jugando prácticamente todos los partidos de central junto con Eric García o Pau Cubarsí. Entonces, Gerard Martín no me gustaron los primeros 20 minutos, después se empezó a sentar un poco. Creo particularmente que en el juego aéreo tiene que mejorar bastante, no puede perder muchos duelos aéreos. Es verdad que por el piso va mejor, pero arriba es donde el Barça tiene que ganar de central. Por izquierda, Alejandro Balde. Como siempre, mucho mejor en ataque que en defensa.
Hoy costó mucho ver conexión con Rafinha. Rafinha no jugó bien, pero eso vamos a hablar después. Valde generó más en ataque que en defensa y ahí es donde el Barça también tiene que asentarse un poco. Es verdad que el estilo de Flick, jugar el espacio, al campo abierto y bueno, bla, 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 condena un poco a los defensores, sobre todo a los laterales. Por eso Koundé y Valde siempre quedan muchas veces descoordinados y son los centrales los que tienen que corregir. Vamos a hablar del medio. Primero, hay que mencionarlo y creo que mucha gente del Barça me va a bancar en esto. Partidazo de Frenkie de Jong. Con la pelota, sin la pelota. Agarrando la pelota y yendo con la conducción, abriendo para Fermín, abriendo para Rafinha, buscando a Ronny Bardacci, buscando asociarse con Lewandowski, que cada pase que le daba a Lewandowski perdía la pelota. Es la verdad. O sea, De Jong quería generar juego y el tipo no podía conectarse con algunos de arriba porque no podían recibir la pelota correctamente. Frenkie de Jong, que fue, obviamente hoy, fue parte del primer gol del Barça, porque le mete un pase precioso a Fermín para que defina sobre el arquero Stanek, pero me gustó mucho De Jong. Siento que está teniendo probablemente uno de los mejores niveles que yo le vi en el Barça. Creo que en la temporada 19-20 o 20-21 también tuvo un nivel muy bueno durante varios partidos, inclusive muchos goles. Pero ahora está sólido, soberbio nivel de Frenkie de Jong. Ya nadie le discute el puesto. Antes era o Casado o Fermín tirado atrás. No, hoy en día el 5 del Barça se llama Frenkie de Jong. Vamos a hablar de Pedri. Pedri que en el principio del partido le costó. Creo que la marca de los checos era sobre todo en Pedri y dejaban más suelto a Frenkie de Jong. Le costó un poco el partido a Pedri, pero después se pudo empezar a sentar, pudo empezar a generar juego. Y hay verdad que cuando, por ejemplo, vos tenés todas las marcas, el compañero juega más suelto. Y eso fue lo que se le permitió hoy a Frenkie de Jong, pues también hizo el partido que hizo. Pedri creo que jugó mucho más cerrado, inclusive cada vez que quería jugar corto con Valde o con Gerard Martín tenía dos tipos encima que no lo dejaban jugar. Pero Pedri, como siempre, es un jugador muy regular, pero extremadamente regular. Te juega mínimo 6 puntos todos los partidos y hoy no fue la excepción. La complicación, chat, es que se dio la peor noticia para el Barcelona y lo que los culés durante años han sufrido y hemos sufrido, porque yo nací en Argentina, pero quiero el Barça, son las lesiones de tiras de Pedri. Y hoy se lesionó. Es verdad que fue algo medio olvidado el esquema de las lesiones. ¿Por qué? Porque Pedri, de que llegó Hans-Dieter Flick a dirigir al Barça, Pedri ha dicho que su entrenamiento ha mejorado, que se siente mucho más cómodo, que se cuida mejor y que está mucho mejor físicamente. Pero hoy llegó lo que nadie quiere que llegue. Lo peor que le puede pasar a un futbolista, la lesión. Supuestamente se habla de un desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha que lo va a dejar fuera de las canchas de 3 a 4 semanas. Obviamente hay compromisos importantes de Liga y compromisos importantes de Champions, donde esperemos que Pedri pueda estar. Es verdad que Pedri es un jugador clave, es verdad que el Barça es un equipo con y sin Pedri. Yo creo que es probablemente la baja más importante, si querés hablar de funcionamiento, que puede tener el Barcelona. No se te puede lesionar Pedri, amigo. Se lesionó Pedri. Y ahí el Barça va a tener que aprender a jugar al fútbol de manera distinta. La importancia de Pedri es tan grande en el Barça que ahora lo van a ver cuando Pedri no juegue. Ojalá que el Barça igual juegue 10 puntos y ojalá que el Barça gane. Pero van a ver que es un equipo diferente. Lo que te da Pedri, para mí no te lo da ningún mediocampista en el mundo. Para mí hoy se lesionó el mejor mediocampista del planeta. Lo digo en serio. Esto es lo que yo pienso. Hoy se lesionó el mejor mediocampista del planeta, el más talentoso de todos. Pero tocará recuperarse, chat. Tocará recuperarse, tocará que Pedri se recupere. El Barça también tiene que saber... Los clubes competitivos tienen que saber adaptarse ante momentos de dificultad. Y lo peor que le puede pasar al Barça, además de perder un partido, es que se lesione un jugador. Se lesionó Pedri. Ahora tocará adaptarse. Y voy a hablar del jugador que entró de cambio después, que entró bárbaro, Pedri me gustó mucho, pero lamentablemente, chicos, minuto 61, se lesionó. En la imagen algunos dicen que pidió el cambio. Yo vi el partido completo, obviamente, y no vi que Pedri pida el cambio. Vi que directamente la imagen de la Champions lo tomó a Pedri y estaba caído. Estaba caído. No vi bien por cómo fue la lesión, no sé si fue un choque con alguien que trabó o simplemente le tiró. Pero bueno, se lesionó Pedri y tocará que vuelva mejor que nunca. Después jugó Ronny Bardacci por derecha. Ronny no me gustó, chat. No me gustó. Se nota mucho la diferencia. Bueno, hoy se notó muchísimo la diferencia. Si uno compara el nivel de Ronny con el de Lamine en su último partido contra la Real Sociedad, fue una diferencia tremenda. Obviamente no los quiero comparar. No quiero decir que Ronny tiene que jugar como Lamine. No, chat. Quiero decir que se nota que el Barça descansa mucho en Lamine cuando no encuentra formas de poder entrar con el rival. Y hoy Ronny no fue la solución para el Barça. Yo tengo una teoría, chat, y no es que quiera sacarle lugar a Ronny, por favor.
Pero no me bancan que si Lamine no está, ya sea por lesión, ya sea por suspensión, por lo que sea, el Barça debe jugar con Rafinha y Rashford titulares. O sea, siento que a Ronnie, que es verdad que el pibe ha demostrado que tiene nivel, por favor, que no se me malentienda. Pero digo, el Barça tiene a Rashford, que está dudando sobre si comprarlo o no. Lo paga 35 millones probablemente. Ronnie lo pagaste 2 palos. ¿No es mejor llevarlo de a poco y que Rashford te rinda? Porque lo compraste para que te rinda ahora. ¿Por qué lo ponen en el banco? ¿Viste? Esa es mi duda. Si Lamine no está, Rafinha tirado a la derecha y Rashford por izquierda. Uno sur, otro derecho. Y Ronnie que entra en los últimos 20 minutos. Va, eso es lo que yo pienso. Pero bueno, claramente Flick eso no lo comparten conmigo. Por eso puso a Ronnie por derecha. No jugó mal, pero tampoco jugó bien. O sea, no se lo vio casi en el partido. Tuvo un remate afuera del área, flojito, fácil para el arquero y no mucho más. Fermín. Sin duda, el hombre del partido. Sin duda, el señor Fermín López Marín fue el hombre del partido. Me sigo alegrando de que no se fue al Chelsea. Gracias, Fermín, por no irte al Chelsea. Y lleva unos números tremendos. Lleva, en total generados, 7 goles en esta Champions. 5 goles y 2 asistencias. En 6 partidos. Es el mediocampista de las 5 grandes ligas de Europa que más goles ha generado. Generó 20 goles en 24 partidos. Números tremendos para un tipo que no juega dentro del área. Destacar, primero, lo importante de Fermín, que es la capacidad de presión constante. Vos ves a Rafinha y a Fermín y presionan a la misma intensidad. Fermín no para de presionar. Los primeros 10-15 minutos cerró un gol abajo del arco Fermín. Pero una locura. Un pase de Rafinha para que Fermín controle y defina con zurda. Y le pegó como la cobra. Pero aún así, Fermín no cayó en decir, uy, estoy jugando mal, voy a jugar mal. No. Cambió el chip como un jugador ganador, como un jugador de equipo grande. Y dijo, arranqué mal, cambio el chip. Automáticamente empezó a buscarla, generó más, generó juego, asistió, buscó y fue protagonista del primer gol del Barça. Gran gol del Barça, enorme conexión defensiva con el medio campo de Frenkie de Jong, que antes del pase de Frenkie de Jong hay una asistencia previa, una preasistencia si querés, del señor Rafinha de lujo para buscar a Fermín y que Fermín bata al arquero checo y empate un partido que el Barça arrancó medio dormido. Y minutos más tarde, nuevamente le queda a Fermín en el borde del área y Fermín tiene una capacidad de gol tremenda. Le metió un derechazo abajo, inalcanzable para el arquero, para que el Barça nuevamente vuelva a ponerse encima del marcador 2-1. Gran asistencia de Pedri. Y ahí, obviamente, hay que destacar el partido de Fermín, que además, otra cosa, chicos, si ustedes revisan los últimos partidos de Fermín, los últimos 5 partidos de Fermín, hace gol o asistencia en todos. Pero en todos, boludo, un nivel bárbaro. Pero bárbaro, amigo. Jugó bien contra el Real Madrid, jugó bien contra Racing de Santander, jugó bien contra la Real Sociedad, jugó bien contra el Legia Praga, jugó bien contra el Athletic Club Bilbao, jugó bien contra el Español, que entra y mete 2 asistencias. ¿Se acuerdan de ese partido? A ver, pasaron 20 días de ese partido, ¿no? Pero jugaron muchos partidos el Barça. O sea, ahí te das cuenta el nivel de importancia. No para de aparecer Importante tanto siendo titular como desde el banco de suplentes. Y eso es importante. Porque vos tenés que jugar bien siendo titular o siendo desde el banco. Y en las dos facetas Fermín está a un nivel tremendo, Tremendo. Si no me creen el dato de que yo digo que Fermín es el jugador más goleador de las 5 candidatas de Europa de mediocampista, busquen en Google y díganme otro. Van a ver que no hay. Está intratable Fermín. Intratable. No para de ser importante. Por izquierda, Rafinha. A ver, no voy a hacer vendehumo. Para mí Rafinha es uno de los 5 mejores jugadores del mundo. La temporada pasada merecía Balón de Oro. Hasta ahí vamos. Entonces, el nivel de Rafinha hoy no puede decir que jugó bien. Cuando yo le exijo, o sea, lo pongo en ese nivel. Para mí hoy no jugó bien. Hoy Rafinha no jugó bien, a pesar de que participa del gol de Fermín. No fue su mejor partido. No generó tanto. Como les vuelvo a decir, no se conectó tanto con Balde. No tuvo tantas aproximaciones dentro del área. No fue ese jugador que lastima al rival. Sí presionó, sí buscó, sí corrió, que es algo que tiene siempre Rafinha y para mí eso es muy valorable. Porque muchos jugadores se comen la película y no corren, no presionan. Rafinha, el chabón viene a hacer un gran partido, al otro día vuelve y corre, vuelve y corre, vuelve y corre. Y trabaja para eso. Hoy, como vuelvo a decir, no fue su mejor partido, pero aún así intenta y busca. Cerró 2 goles con zurda, pateó por encima del travesaño, tuvo
situaciones, por eso digo, porque tuvo situaciones, a diferencia de Ronnie, tuvo situaciones y no las aprovechó, pero estuvo Fermín para corregir errores del equipo, eso es lo importante, porque es un equipo. Ahora vamos con el número 9. Robert Lewandowski, el tercer jugador en la actividad con más goles del mundo. Solo por detrás de Messi y de Cristiano Ronaldo está el señor Robert Lewandowski, que hoy llegó a 106 goles en la Champions. Es verdad que Robert llega a una sequía en esta Champions League sin goles, y su primer gol en la competición esta temporada fue en contra, lamentablemente en contra. Pero siguió jugando, segundo tiempo, intenta, el primer tiempo para mí Lewandowski jugó bastante flojo. Yo lo que noto en Lewandowski, chat, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, es que siento que le cuesta aguantarla. Siento que el equipo se la suelta dentro del área y a Robert necesita 2 segundos más para girar lo que necesitaba antes. Ahí te das cuenta que pasa el tiempo. Obviamente pasa el tiempo para todos, pasa el tiempo. Se habla de que el Barça considera, si se baja el salario, renovarlo. Me gustaría que ustedes me digan lo que opinan sobre eso, sobre renovar a Robert Lewandowski con bajada de sueldo. Tiene 37 años, pero bueno, aún así, jerarquía es jerarquía. Eso obviamente está chequeado. Y hizo un gol Lewandowski. ¿De pase de quién? De Marcus Rashford en el segundo tiempo. Robert primero quiso conectarla y después le dio un zapatazo con zurda y hizo su gol para obviamente agarrar confianza, porque obviamente ganar un partido o perder con gol en contra tuyo es una sensación horrible. Por eso pudo corregir con gol del señor Tito Lewandowski sobre el minuto 70 del partido, de gran pase de Marcus Rashford. Y ahí vamos a hablar un poco de los demás jugadores del partido y de los demás referentes. Dani Olmo, que entró de cambio por Pedri y nuevamente tiene un impacto inmediato en el resultado. Lo hizo, me acuerdo, contra el Español, lo hizo hace poco tiempo, pero también Dani Olmo es un jugador que puede jugar contra la Real Sociedad y agarrarte 3 goles abajo del arco. Es probablemente uno de los jugadores más irregulares que yo conozco en cuanto a la definición. Porque un día define como Cavani en Boca y otro día define como, no sé, boludo, Messi en el Barça. O sea, es una locura, pero es una barbaridad el cambio. Y hoy entra y un minuto después del cambio por Pedri, imagínense entrar de cambio por Pedri, lesionado, un equipo más desmejorado, 2-2, entra, le queda una pelota en el borde del área y la pone en el ángulo. Pero es un golazo, una definición 10 puntos de Dani Olmo, que cuando está así, está intratable. Intratable. Entonces la puso en el ángulo, golazo de Dani Olmo. Para mí hoy jugó más de, si se quiere decir, doble 5 con Frenkie de Jong, porque entró en el puesto de Pedri y quedó Fermín suelto, quedó Fermín más libre, o más de media punta, barra enganche, y quedó más tirado Dani Olmo atrás, más de 8. Después, me gustó el ingreso de Dani Olmo, para mí fue clave. Y también hay que hablar de un jugador que si el Barça lo compró por la Champions, el Barça tiene que comprarlo. Si lo compró solamente por la Liga, creo que todavía hay que seguir esperando. Y es Marcus Rashford. Los números de Marcus en la Champions son buenísimos. Miren, hasta de hecho lo voy a buscar ahora el dato, chicos, porque ustedes saben que yo, la memoria no es lo mío. Pero en esta Champions, el señor Marcus Rashford jugó 7 partidos y generó 7 goles. 4 goles y 3 asistencias para Marcus Rashford. Y hoy fue nuevamente importante. Asistió al señor Robert Lewandowski y Rashford se hizo nuevamente grande. Último partido del día contra la Sociedad, hizo gol Marcus Rashford. A ver, yo creo que ante la ausencia de Lamine Yamal o la ausencia de Rafinha, Rashford debe ser titular. Eso 100%. Eso tiene que ser así. El Barça para mí tiene que tener a Rashford de titular. Y ahora quiero meterme en un tema que es importante. Y es sobre la compra o no del jugador. Yo, hoy me preguntas, ¿Cobra lo comprarías? Hoy sí. Hoy yo Rashford lo compro. Para mí, por 30 millones, en el mercado no veo un jugador mejor que Rashford. Lo digo en serio, ¿eh? Hoy no veo un jugador mejor que Rashford por 30 millones de euros. No lo veo. No lo veo. Si alguno del chat conoce alguno, yo lo compraría. Realmente lo compraría y lo tendría. Lo tendría como ese tercer extremo, sacando a Rafinha y a Lamine, lo tendría Rashford. E inclusive, voy a decir otra cosa, ¿eh? No nos hagamos locos con un Rashford de 9. Porque él ha dicho que le gusta jugar de 9. Entonces,
Hay que seguir esperando. Imagino que esto va a ser sobre el final de la temporada, que el Barça va a decidir sobre si comprar o no al jugador. Pero creo que Marcus en la Champions lo está haciendo muy, pero muy bien y hay que reconocerlo. Yo lo critico en Liga cuando a veces cerra goles. Tengo que decir que el tipo, como erró un gol debajo del agua con el Real Madrid, digo que hoy entró y automáticamente impactó en el juego. De una. Pero de una. Y eso es muy importante a la hora de hablar del Barcelona. Creo que vamos a ver el partido. Hay que comentarlo también. Vamos a analizarlo. Después ingresó los últimos cambios. Fueron el ingreso del señor Mar Bernal por Fermín para dejarlo descansar. El ingreso de Araujo para que salga Balde. Y de esta manera se metió en la saga central Ronald Araujo. Pero voy a decir una cosa, chat. Ustedes saben que yo soy muy apasionado de Flick. Suelo hablar muy bien del técnico. Suelo decir que literalmente levantó un Barça que estaba muy mal en el juego. Lo hizo la temporada pasada, ganó 3 títulos. Esta temporada ya ganó un título. Está líder en la liga. O sea, resultados, Flick le ha dado al Barça y esto es indiscutible. Pero voy a decir una cosa, muchachos. ¿Hacía falta que siga en cancha Frenkie de Jong? Cuando está amonestado. O sea, perdón, cuando está amonestado no. Cuando se saca una amarilla, se pierde el próximo partido. Y el próximo partido para el Barça es clave. Porque determina si juega octavos o 16avos de Champions. Te lo he lesionado a Pedri. Ya te cambia el esquema. Frenkie de Jong. Si vas a meter un cambio, saca de Jong. Y si quieres dejar a Fermín, deja a Fermín. Si quieres meter a otro, mete a otro. Mi pregunta es, ¿por qué Frenkie le sacaba una amarilla y se pierde el próximo compromiso? Yo creo que el Barça va a ganar al Copenhague sin Frenkie y sin Pedri. Y ahora vuelve Lamine también aparte. Pero más allá de todo eso, ojalá que no se nos complique. Porque perdiste el mediocampo titular. Te falta Pedri, te falta Frenkie. ¿Cuántos partidos en la temporada Pedri y Frenkie no jugaron en el Barça? Muy pocos. Entonces, esperemos que solamente eso no le genere consecuencias. Pero más allá de todo eso, chicos, creo que el Barça ha jugado un buen partido. Ha hecho el partido que tenía que hacer. Ha ganado visitante. Ha hecho muchos goles. Ha recibido, como recibe últimamente siempre, en la forma de jugar del Barça. Gran victoria culé, chat, ¿eh? Gran victoria culé para sumar en la Champions, para soñar y tratar de asegurarse los octavos de final de la máxima competición europea. Así que, chicos, vamos a que el Barça pueda armarse y pueda soñar con estar en los octavos de Champions League. Próximo partido el día miércoles contra el Copenhague de local. Último partido de la fase regular de Champions y después comienzan los mano a mano que nos interesa a todos. Gran victoria del Barça, gran victoria del equipo, así que, señores, el chat ya lo sabe. Así que bueno, señores, hasta acá hemos llegado con ni más ni menos que la victoria del Barça. La mala noticia es la lesión de Pedri. Esperemos que vuelva pronto. Uno de los mejores jugadores del mundo. Así que, Pedri, te esperaremos. Siempre te esperaremos. Y, señores, dejen su like, su comentario. Y la victoria del Barça le permite soñar con octavos de Champions. Y después comienza lo bueno. Cuídense. ¡Chao!